Hola de nuevo. En esta ocasión queremos contestar a una asociación, Europa Laica, que de forma recurrente emponzoña a la asignatura de religión y a su profesorado, a los que llama despectivamente catequistas. Lo ha vuelto a hacer con motivo del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, que se celebra el 9 de diciembre. Una fecha cuya finalidad, al menos en teoría, es la de alcanzar una sociedad más libre y democrática, donde no se vulneren los derechos de expresión, de pensamiento y de conciencia a nivel mundial. Hasta ahí todo correcto. Pero como decimos, con ocasión del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, Europa Laica, pese a que dice lo contrario, no soporta la libertad y no entiende que las gentes puedan vivir y pensar como quieran. Y ha difundido un manifiesto que a todas luces parece hecho por los alumnos de primero de la ESO en su primera evaluación. En el manifiesto, Europa Laica exige lo siguiente: que la Iglesia Católica y otras confesiones dejen de estar financiadas por el Estado. Pero no dicen que esa financiación es absolutamente libre por parte del contribuyente y que además es compatible con la casilla de otros fines sociales. El Estado, como es evidente, solo recauda porque no produce nada. Tampoco dice que con esa financiación se han acompañado y asistido a más de 4 millones de personas necesitadas en algunos de los más de 9.000 centros de la Iglesia, centros sociosanitarios y centros socioasistenciales. En vez de tanta perorata, podrían ponerse a trabajar entre los más necesitados. Pero también propugnan que no se deje en manos de la Iglesia a quiénes, cómo y cuánto de las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia católica, que deben fijarla los poderes del Estado. De nuevo, en su afán torticero, Europa Laica no entiende la separación de poderes en un Estado democrático, y que es a través de una sentencia condenatoria como se fija y se indemniza a las víctimas. Esta sentencia emana de un poder del Estado, el judicial, al que parecen desconocer. Tampoco quieren admitir que hay otras víctimas a las que la Iglesia está dispuesta a indemnizar, pero estas indemnizaciones serán voluntarias, pactadas, porque no existe una condena judicial. Por otro lado, dicen que el Estado debe exigir a la Iglesia toda la información que oculta, acabar con la prescripción de los delitos de abusos sexuales y prevenirlos, evitando el acceso de los adoctrinadores religiosos a la infancia. Aquí de nuevo parece que solo en la Iglesia se han producido abusos, y siendo estos detestables, es sabido que la mayoría de los abusos se producen en el entorno familiar, pero ellos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, erre que erre. También reivindican, con mala baba, que se evite el acceso de los adoctrinadores religiosos a la infancia. No sabemos muy bien a qué se refieren, pero en todo caso callan cuando esos supuestos adoctrinadores son de su cuerda progre. Siguen diciendo que el gobierno lidere la devolución a la ciudadanía de los más de 100.000 bienes expoliados por la Iglesia Católica mediante las inmatriculaciones. En este caso, y por supuesto, si hay alguna inmatriculación ilegítima, debe ser devuelta. Pero solo refieren que el listado del anterior gobierno fue un fiasco, y todo porque no están de acuerdo con él. Pero deberían señalar y acreditar qué bienes han inmatriculado ilegítimamente y no lanzar soflamas generales sin sustento alguno. Además, insisten que todas las religiones salgan de la escuela y se pongan en marcha la extinción de la escuela concertada. Por supuesto, no podía faltar el laicismo más rancio que propugna que las religiones salgan de la escuela y que se ponga en marcha esta extinción de la escuela concertada. Todo ello dicen porque no es admisible el adoctrinamiento religioso infantil. Para esta asociación, la libertad de elección de los padres no es suficiente. Llaman adoctrinamiento no a sus delirios, sino a la transmisión de unos conocimientos culturales y religiosos que están enraizados en nuestra propia idiosincrasia, tanto social como cultural, a nivel patrio como en el conjunto de Occidente. Un poco más de totalitarismo de esta asociación que solo busca nuestro propio bien. Siguen con la sempiterna derogación de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede y la aprobación de una ley integral de libertad de conciencia. Y todo ello porque dicen que los acuerdos mantienen vigente el nacionalcatolicismo franquista y que son incompatibles con la democracia, pero no señalan mínimamente por qué los acuerdos mantienen el nacionalcatolicismo. ¿Saben de verdad qué fue el nacionalcatolicismo? ¿Por qué es incompatible con la democracia? No lo dicen. Pero suponemos que será porque ciertas palabras se han convertido en fetiche y no es necesaria ninguna explicación.
En definitiva, es un porque yo lo valgo. Metiéndose en sus característicos charcos ideológicos, afirman que se actúe desde los gobiernos a instancias internacionales para que el fundamentalismo religioso deje de promover violaciones de los derechos humanos. Dicen repudiar los crímenes de lesa humanidad y en particular las prácticas genocidas en Palestina por Israel, por su respuesta desproporcionada al terrorismo islamista de Hamás. Siguen diciendo que en muchos lugares del mundo los dogmatismos religiosos de carácter sexista hacen que las violaciones de derechos se ensañen en las mujeres y en el movimiento LGTBI. Mayor simpleza que esta es imposible. De nuevo, aprovechan la coyuntura actual para imponer una realidad, sin citar que su ideología de cabecera ha provocado más violaciones de los derechos humanos que cualquier religión en los últimos decenios. Respecto a otras cuestiones, solo decir que la vida humana vale lo mismo, de un lado que de otro, y que la violación de los derechos de las mujeres y LGTBI se producen en los países en los que aquellas no tienen derechos y estos son apedreados o colgados en grúas. Por último, abogan por el fin del clericalismo en la política internacional, como el producido en la cumbre sobre el cambio climático. Rechazan que las organizaciones religiosas tengan el privilegio de influir en las políticas ambientales a nivel global, que deben estar regidas por criterios racionales y científicos. Lo que es evidente es que se refieren en concreto a su bestia negra, es decir, al Vaticano, del que quieren desconocer que es un Estado soberano, y aún más, y es que el Papa Francisco se ha implicado en la cuestión ambiental más que ningún otro líder mundial, llegando a escribir incluso la encíclica Laudato Si, sobre los peligros del cambio climático y las virtudes de cuidar la madre tierra, en el que se desarrolla la vida humana. No cita ni una sola frase del discurso del Papa leído por el secretario de Estado del Vaticano, al que poner un pero. Es evidente que esta asociación desvela sus limitaciones cada vez que se pronuncia y que su posición ideológica no es más que totalitarismo. Nada más. Si os interesa, podéis darle un me gusta y hacer un comentario. Un saludo.